¿Alguna vez te has sentido que estás en el suelo y no te puedes levantar? ¿Te has sentido tan mal que verdaderamente te quedas sin fuerza? Quiero decirte que la solución está en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a estudiar la lección que se titula Me levantaré, que comienza ahora. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos en esta lección desde Puerto Rico hacia el mundo. Como siempre, nos gusta comenzar con una oración. Así que oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, un día más de vida que nos has dado. En este momento pedimos, vamos a estudiar el repaso de la lección, que tú estés con nosotros, nos ayudes a abrir nuestras mentes para todas esas cosas lindas que tú tienes allí. Para nosotros las podemos atender y, como siempre digo, aprender también y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Es en Jesús que lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, y nuestra lección se titula, como dije ahorita, Me levantaré. Eh, Dios tiene también un plazo fijado para levantarse de su lugar en el santuario para ejecutar su ira, su extraña obra. En Isaías 28:21 dice, y tener misericordia de su pueblo. También se encuentra en Salmo 102:13. Vamos entonces al versículo para memorizar que se encuentra en Salmo 12:5, que dice así, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Eh, Como dice la lección, ¿verdad? En la parte del sábado, no es nada más nuestra época la única, ¿verdad? Que el mal ruge con tanta fuerza y hay tanta injusticia. También el salmista pasó por eso, ¿verdad? Y Dios, por medio de los salmos, nos muestra en aquel tiempo, ¿verdad? Cómo existía la opresión, cómo pues existía el mal eh, y cómo desde el trono Dios fomenta su rectitud y justicia. Así que esto es lo que se nos ha prometido, esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según el tiempo, Dios no pues Dios lo enfatiza, ¿verdad? Al salmista en esta lección. Así que es importante esa parte del sábado, darnos cuenta de que en el mismo tiempo que nosotros estamos pasando todas estas cosas, en aquel tiempo los salmistas pasaron por eso. Vamos a la parte del domingo, el guerrero majestuoso, ¿verdad? Estos himnos alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Representan a Dios en su majestad como guerrero y juez. La imagen de Dios como un guerrero es frecuente en los salmos y resalta la severidad y la urgencia de la respuesta de Dios a los clamores y a los sufrimientos de su pueblo. Así que en Salmos 18:17 dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo. ¿Tiene Dios el poder para defenderlo? Pues claro que, por supuesto, claro que sí. Eso se encuentra en Salmos 18:2. Y podemos ver a Dios manifestándose como un guerrero, cabalgando un caballo, haciendo temblar la tierra y levantando humo y fuego a su paso, paralizando al enemigo con su potente voz, usando las fuerzas de la naturaleza como sus flechas y librando así a los que a él claman. Salmo 18:7 y 18. Aunque era un guerrero acostumbrado a la batalla, mi querido hermano David, eh, le ocurrieron varias cosas donde fueron sobrenaturales, venciendo, ¿verdad?, al gigante, cuando él iba a la guerra, todas las cosas, cuando peleó con un león, pero él nunca asumió que ese poder venía de él, sino que todas esas victorias, ¿verdad? Él le dio todo esa gloria a Dios.
Eh, todas sus victorias, ¿verdad? Se las debía a Dios, quien peleó siempre por él. Eso se encuentra en Salmo 18, 47 y 48. La determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar el mal. Solo tenemos que esperar a que Él actúe. Así que, hermano, Dios, cuando ocurre algo a nuestros hijos, ¿cómo nosotros nos los defendemos? Usted ha visto una gallina cuando le van a quitar un pollito. Trate de quitárselo para que usted vea la pela que le va a dar a usted defendiendo, ¿verdad? A, a sus hijos, a su polluelo. Yo he visto cómo una gallina le da una pela a un perro por tratar de hacerle daño a uno de sus pollitos. Así que imagínense en Dios con nosotros. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Que hay cosas que verdaderamente a veces nosotros mismos por las cosas que hacemos son las consecuencias, pues eso es otro tema. Pero también Dios, conociendo el mar, sabe la protección que tiene con sus hijos. Vamos a la parte del lunes. Justicia para los oprimidos. Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo a los pobres, a los necesitados, a los oprimidos, a los huérfanos, a las viudas y viudos y los extranjeros. El Salmo, al igual que la ley y los profetas, son claros al respecto. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. En Salmo 12:5 vemos la justicia divina, porque dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ellos suspira. O sea, ¿cuántas veces hemos sido oprimidos? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido hacernos daño o malas personas? Pero Dios nos ha librado, ¿verdad? De todas esas cosas malas que Él ha luchado, ¿verdad? Eh, por nosotros. La Biblia deja muy claro que Dios no tolera las injusticias. Hermano, Dios no se queda con nada de nadie. Si el necesitado o el oprimido claman a Dios, Él, como dice el título, se levantará para hacerle justicia. Eso lo dice en el Salmo 12:5. Cuando se sentía vulnerable y enfermo y sus propios amigos en secreto deseaban su muerte, David clamó a Dios. Eso se encuentra en Salmo 41, 7 y 9. Confesando su propia indignidad, dejó su caso en las manos misericordiosas de Dios, seguro de que Él lo oiría. Hermano, nosotros debemos de tomar esa actitud, dejarle, ¿verdad? Dice que la venganza es mía, dice el Señor, la justicia divina. Así que importante cuando ocurren estas cosas con los necesitados, Dios también pues hace justicia sobre ellos. Debemos levantarnos contra la opresión, no apoyados en nuestra sabiduría o capacidad, sino en la sabiduría y el poder de Dios. Solo Él puede actuar con justicia. Dios jugará todo maltrato, así como la negligencia en ayudar al oprimido. Eso se encuentra en Mateo 25, 31 al 46, porque dice que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que, hermano, ¿de qué me vale a mí? Yo predicando en la iglesia y de momento salimos de la iglesia y un hermano se le explota una goma y yo coge y le diga Dios y lo dejé allí. Estaba predicando la moral, perdonando la expresión, en ropa interior. Así que es importante que nos demos cuenta de que Dios no se queda con nada de nadie. Importante, nosotros lo que predicamos, también llevarlo a la acción. Vamos a la parte del martes. ¿Hasta cuándo juzgará injustamente? Y el Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel. Eso se encuentra en Salmo 72, 1 al 7. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo su pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder
humano. Así que importante, ¿verdad? Eh, Nosotros sabemos que en nuestro gobierno, ¿verdad? En nuestras naciones hay jueces, pero dice la palabra que si los jueces lo hacían bien, pues Dios verdaderamente los consideraba hijos del Altísimo, pero si ellos lamentablemente hacían las cosas mal, eh, caían bajo el juicio divino. En Salmo 82:3 dice, defended al débil y a los huérfanos, perdón, haced justicia al afligido y al menesteroso. Dios delegó la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo, siendo el rey el principal juez de Israel. Salmo 72, 1 al 2. A aquellos que juzgan por delegación divina se los llama, ¿verdad? Dioses, según Salmo 82, 1. Esta delegación va más allá del pueblo de Dios. Todo aquel que tiene la capacidad de juzgar lo hace por autoridad divina, aunque no lo reconozca. Eso se encuentra en Juan 19, 10 y 11, Romanos 13, 1. Importante esto que se acaba de decir. Todos los jueces que están en esta tierra, Dios le permite, por autoridad divina, le permite juzgar. Ahora, sabemos, ¿verdad? Como dije ahorita, si lo hacen mal, lamentablemente caerán bajo el juicio, pero si lo hacen bien, sí serán considerados hijos del Altísimo. Vamos a la parte del miércoles. Derramará sobre ellos tu ira. Wow. No es lo mismo que venga alguna persona, quiere airarse contra ti, que el Dios de los cielos. Dice, algunos salmos suplican a Dios que se vengue de la persona y de las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por el lenguaje duro y su aparente discordia con el principio bíblico del amor a los enemigos. Mateo 5:44. Pero esa indignación, mi querido amigo que me estás escuchando, es importante que se vea en esos salmos, porque ahí tú te das cuenta, ¿verdad? Que en este mundo está el bien y el mal. Y te das cuenta también que Dios tiene su venganza y Dios también tiene su ira. Hay un versículo, ¿verdad? Que ya mismo lo voy a leer, pero mire en Salmo 69, 24, la ira divina. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. ¿Cómo podemos armonizar las palabras del Salmo 137, 9? Escuche esto. Dichoso el que tomar y estrellar de tus niños contra la peña. Wow. Con el pedido de Jesús de amar incluso a nuestros enemigos. O sea, Jesús nos dice amar a nuestros enemigos, pero ahí en el Salmo está diciendo que estrelle, ¿verdad? A los niños con la piedra. Pero sabemos, ¿verdad? Que cuando Dios tiene un límite, verdaderamente todo el pueblo que no hizo su voluntad, todo el pueblo de aquel tiempo, que fueron enemigos del pueblo de Israel, lamentablemente no quedó rama ninguna, no quedó nada de ello. Dios, por medio, ¿verdad?, de su ira y de su pueblo, los destruyó. Los salmos que suplican que Dios se vengue y derrame a su ira sobre los hombres son duros y desconcertantes, especialmente cuando tenemos en mente nuestra propia ira y nuestra propia forma de vengarnos. No obstante, el salmista nunca pretende tomarse por él mismo la venganza. Deja a Dios esos actos, pues solo Dios puede hacer la verdadera justicia y dar el merecido pago a las personas por sus actos. Así que la inspiración ha dejado estas palabras para que veamos claramente que el bien y el mal no pueden ser tomados livianamente, hermano. Es importante que nos demos cuenta y Dios está pronto a regresar a este mundo y mucha gente está cogiendo esa segunda venida bien livianamente. El tiempo se está terminando, hermano. Es importante que no cojas esas buenas nuevas de salvación, que te agarres de Cristo y comiences a cogerlo más en serio. El mal tiene sus consecuencias y la ira de Dios se manifiesta como único medio para su erradicación. Así que el mal va a ser destruido y lo único que se va a hacer es que Dios va a desatar su ira, ¿verdad? Contra el pecado. Lección, ¿verdad? Esta lección, la parte del jueves, el juicio del Señor y el santuario. Y es importante, ¿verdad? Porque dice, ¿dónde tiene lugar el juicio de Dios? ¿Y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros?
¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción sobre el problema. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaba el juicio en aquel tiempo, ¿verdad? En Salmo 73:17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Así que cuando el salmista entendió esto y vio lo que estaba sucediendo en el santuario, pudo entender. El santuario celestial está íntimamente ligado con el juicio en el lugar santísimo donde el Señor reina sentado sobre querubines. Eso se encuentra en Salmo 99:1. Se realiza esta hora del juicio que se encuentra en Daniel 7, 9 y 10. Hay personas, y aquí me detengo, hay personas que dicen que no existe ningún juicio. Y quiero decirte, ¿verdad? Que sí, cuando tú estudias Daniel 7, 9 al 10, ahí hay una profecía que te da el inicio cuando comienza ese el juicio. Y cada uno de nosotros estamos siendo enjuiciados por mismo Cristo, que es el juez, pero también es nuestro abogado. Por eso, hermano y amigo, te estoy diciendo que queda mucho, que queda poco tiempo, perdón. Como queda claramente simbolizado en el arca del testimonio, ¿verdad? Se basa el cumplimiento o violación de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Seguros del perdón divino, los siervos de Dios anhelan la hora del juicio, claman por su llegada para la justicia que se cumpla al fin. Salmo 7, 6 y 8 y el 9 al 19. Ahí aparecen, ¿verdad? Esos salmos sobre el juicio que en este momento acaba de empezar. Así que es importante que nos demos cuenta que esta lección nos está llevando, ¿verdad? A que debemos de entender que la justicia y la misericordia divina siempre están al alcance de nosotros. Y quiero terminar con esta porción del Espíritu de Profecía que dice así: tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No solo hay que afirmar la justicia, porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre el trono. Los hombres solo verían la condenación, ¿verdad? De la ley, sino que si no hubiera justicia ni sanción. El gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unión de la justicia y la misericordia perfecciona la salvación. Así que en esta porción del Espíritu de Profecía pueden ver la importancia del juicio. El juicio es algo verdadero y ya comenzó. Hay una profecía que si usted la estudia, se da cuenta de que ya Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? En el santuario celestial para juzgar a todos, para que, ¿verdad? Verdaderamente pague según lo que nosotros hayamos hecho. Bien, hermanos, hasta aquí nuestra lección. Espero que les haya gustado. Recuerden y siempre, ¿verdad? En nuestras redes sociales, busque en YouTube y Facebook, usted puede poner delvalle.e. También nos puede buscar por Instagram, usted pone Del Valle 2022 y también nos puede buscar hasta por TikTok, también nos puede buscar por ahí. Así que esta es otra lección más desde Puerto Rico hacia el mundo. Nos veremos hasta la próxima, si el Señor lo permite. Bye. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.